Vamos a trabajar el día de hoy un poco sobre lo que son temas básicos de eficiencias en la calidad de energía. Vamos a hablar un poquito de conceptos básicos, los problemas eléctricos más comunes, los efectos que se tienen en las instalaciones, una mala calidad de energía, eso sobre todo en la parte de costos, que es muy importante, y algunas reflexiones que vamos a hacer alrededor de esto que estamos hablando. Empezaré con con conceptos básicos, pues básicamente con lo que es una analogía de lo que es la electricidad con el agua. En este caso sabemos de que, por ejemplo, podemos tener agua, pero si esa agua no tiene suficiente presión, pues no va a llegar donde se usa. Este es el mismo caso de este dibujo que tenemos acá, en el cual pues vamos a comparar el voltaje con la presión, los amperios con el agua, que son los que nos van a servir para desarrollar el trabajo que se requiera en una instalación. Y lógicamente, como esos amperios tienen que circular por un medio físico, pues entonces van a tener cierta resistencia. Esto es lo que en términos generales conocemos como la ley de Ohm, que es algo que nos relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia. Eso como a nivel introductorio. También tenemos el hecho de que cuando hablamos entonces de electricidad, podemos hablar de una corriente continua y una corriente alterna. En términos generales, vamos a tener que el voltaje o la corriente, si están variando periódicamente, estamos hablando de corriente alterna, y si estamos hablando de una constante a lo largo del tiempo, estamos hablando de una corriente continua. Como todos sabemos, a nivel industrial o a nivel general, las mayores aplicaciones son de corriente alterna. Y la corriente alterna, pues en términos generales, estamos hablando acá de que es en sí una onda en forma senoidal. Esa onda, pues básicamente como va variando en función del tiempo, su magnitud o su amplitud, como se le conocería, al valor máximo de esta onda, entonces encontramos que tiene un valor promedio. Ese valor promedio es lo que se conoce como la media cuadrática, y en términos generales, pues esta nos permite, en cierta manera, establecer que el valor promedio de lo que sería la corriente o el voltaje, pues va a ser 0.70 y tantos el valor de la amplitud máxima, ya sea corriente o ya sea voltaje. Y si lo vemos a nivel general, a nivel inverso, mejor dicho, vamos a encontrar que ya sea la corriente máxima o el voltaje máximo van a equivaler a 1.41 el valor promedio. Esto es importante porque de alguna manera nos va a servir más adelante para poder conocer algunos problemas que se nos puedan presentar a nivel de una instalación. Carlos, permítame un momentito que tengo aquí un problemita técnico. Que no me corre la cosa. Ok. ¿Cuál es el que tengo que darle? Este. Okay. Entonces, si hablamos en términos generales a nivel de sistemas industriales principalmente, vamos a encontrar que los sistemas son trifásicos, es decir que estamos hablando de tres ondas senoidales, ya sea de voltaje y de corriente, que se van a comportar de cierta manera. Esta cierta manera, pues básicamente vamos a encontrar que van a tener un tamaño igual, una amplitud igual, y que van a estar desplazados unos a otros 120 grados. Es decir que básicamente vamos a encontrar que estas serían las condiciones ideales sobre las cuales se presenta, digamos, este tipo de corriente a nivel trifásico. Básicamente, entonces, cuando esto no ocurre así, vamos a tener entonces de que si estos valores de corrientes o de voltaje no son iguales, pues entonces estamos hablando de un sistema desbalanceado.
Esto pues básicamente va a tener un sistema, va a tener un efecto pues dentro de nuestras instalaciones que va a ser, por ejemplo, calentamientos, vibraciones, etcétera. Esto, como digo, pues en términos generales, tratamos de que se mantengan teóricamente iguales las fases, es decir, que no exista un desbalance. Sin embargo, en la realidad, pues siempre hay ciertos niveles de desbalance, y estos desbalances, si los vamos a los límites que se utilizan en Estados Unidos, vamos a encontrar que ellos permiten que un desbalance no sea mayor de 1%, si estamos hablando de voltaje. Es decir, que si estamos hablando, por ejemplo, de una instalación 220, todos los valores de ese voltaje se mantengan más o menos en un rango más o menos 1%. Y de igual manera, si estamos hablando de la corriente, en este caso, pues vamos a encontrar que la corriente puede andar alrededor entre un 5 o un 10% de desbalance. Esto tomando en cuenta, como digo, que son sistemas trifásicos. Muchas veces estos sistemas, de alguna manera, nos van a permitir básicamente que tengan mayor razón de ser en instalaciones monofásicas. Es decir, que si bien es cierto, alimentamos una instalación con 3 fases a nivel trifásico, la alimentación, no todos los equipos van a ser trifásicos. Encontramos, digamos, equipos monofásicos, ya sea 120 o 220, y entonces eso pues nos va a dar cierto desbalance. Pero en términos generales, en términos prácticos, al menos en Estados Unidos, tratamos de que estos valores no excedan el voltaje de 1% y la corriente que no sea mayor de 10%. Si lo vemos a nivel cálculo, pues básicamente vamos a encontrar aquí un diferencial, cómo podemos calcular lo que sería este desbalance. En este caso estamos hablando de corriente. Estamos, por ejemplo, la fase A o fase 1, la fase B, la fase 2. Y entonces básicamente aplicando esta fórmula encontramos el desbalance que puede existir entre la fase A y la fase B, por ejemplo. Y de igual manera lo haríamos para el caso de lo que serían los voltajes. Ahora bien, esta condición estamos hablando que es básicamente determinada propiamente por la instalación, no por la energía que nos está llegando, sino que si yo tengo una instalación trifásica en las cuales los circuitos de cada fase cambian mucho de uno a otro, pues entonces va a tener un mayor desbalance, pero eso va a ser una característica propia de la instalación. Ahora bien, si hablamos de calidad de energía, por eso hago esa distinción, realmente nos estamos refiriendo a cómo nos está llegando el suministro de energía. Y básicamente la norma nos dice que una instalación tiene buena calidad de energía cuando el suministro está de acuerdo a las especificaciones que requieren los equipos. Dicho de otra manera, si nos basamos en un estándar 1100, que es del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE, se refiere a que hablamos de calidad de energía cuando el equipo se está alimentando o se está energizando como corresponda. O dicho de otra manera, entonces vamos a encontrar que la calidad de energía no solamente es una responsabilidad de las distribuidoras como tal, sino que también de la propia instalación y de los vecinos, de las cargas vecinas que están alrededor de nuestra instalación. Es decir, que en términos generales, la distinción entre el desbalance que hicimos en la slide anterior es que la calidad de energía es algo que puede ser muchas veces no necesariamente responsabilidad de la instalación. El desbalance sí es básicamente responsabilidad de la instalación, mientras que la calidad de energía puede ser que la energía nos esté llegando en malas condiciones. Entonces, va a ser una responsabilidad no necesariamente de la instalación, lo cual no significa de que va a ser solamente una responsabilidad de la distribuidora, sino que también por condiciones que vamos a ver más adelante, también puede ser una responsabilidad de la propia instalación y de las cargas vecinas o las instalaciones vecinas a esta instalación. Si lo vemos de una manera general, entonces de una manera más gráfica, vamos a encontrar que un problema eléctrico se va a dar cuando la onda de voltaje o de corriente se distorsiona, tal como lo tenemos en este caso. Esta distorsión, pues básicamente va a hacer que
la forma de onda no sea perfectamente senoidal, sino que va a ser de alguna manera muy descontinua, y entonces esto pues nos va a traer una serie de problemas. Media vez tenemos esto, podemos hablar entonces ya de que tenemos problemas eléctricos. El primer problema pues básicamente es el que tenemos de interferencia de las cargas. En este caso vamos a tener nuestra onda senoidal que de alguna manera va a ser bastante discontinua, y entonces esta interferencia muchas veces va a ser causada por otros sistemas o por otras cargas. Por ejemplo, si tenemos sistemas de comunicación muy cercanos, o si tenemos, por ejemplo, cargas como podría ser una fundidora que utilice mucho equipo, hornos de arcos, entonces esto nos va a provocar también un efecto en la calidad de energía, nos va a provocar una deformación en esta onda senoidal. Otro aspecto típico de un problema eléctrico son los trascientes de voltaje. Y aquí encontramos dos. En la primera gráfica pues encontramos un trasciente que corresponde a un aumento muy rápido y de muy corta duración del voltaje. En este caso, como solo es una parte de esa onda, entonces estamos diciendo de que es un trasciente en forma de impulso, que solamente es muy corta su duración, estamos hablando a nivel de microsegundos, y que entonces va a provocar que que el voltaje que normalmente está llegando se eleve de manera muy grande y muy rápida. También encontramos el caso de lo que serían los trascientes de voltaje tipo ring wave, que se le llaman, que básicamente es un trasciente que al final nos provoca un aumento muy rápido, pero de alguna manera es más largo, nos va a abarcar una onda de voltaje más completa. En el anterior, en el tipo impulso, solo es una parte de la onda y su duración va a ser más corta. En este caso estamos hablando de una onda de voltaje que de alguna manera se eleva y que tiende a estabilizarse, pero ese tiempo de estabilización pues es un poquito más largo, y entonces nos va a provocar también ciertos disturbios, tal como lo vemos en la gráfica. Aquí, por ejemplo, les he presentado este es un ejemplo real de medición de lo que sería un trasciente. Esta es una carga, es una medición que se hizo en un edificio, en un apartamento, y ustedes pueden ver que prácticamente una línea roja que está midiendo en este caso la potencia, encontramos que un valor muy alto. Usualmente la potencia de este apartamento estábamos hablando de unos 10 kilovatios. Sin embargo, al producirse ese trasciente, entonces ese valor puede llegar hasta unos, en este caso, unos 1400 kilovatios. Es decir, pueden ver ustedes la magnitud de lo que es comparar 10 kilovatios contra 1400 kilovatios. Entonces, ese es realmente el efecto de un trasciente. Como digo, su duración es muy corta, es prácticamente instantánea, pero sí puede causar grandes daños. El otro problema eléctrico también que podemos tener es caídas de voltaje. Tal como lo vemos en la gráfica, encontramos de que el voltaje está de cierta manera normal y de repente sufre una caída durante un tiempo. Aquí estamos hablando más o menos de un tiempo entre medio ciclo a 3600 ciclos. Es decir, que el valor de voltaje se reduce. Obviamente, esta es una, digamos, si estamos hablando de por decirles algo, de un equipo que va a trabajar a 220 voltios y el voltaje baja a 190, entonces obviamente no nos va a funcionar. De igual manera, también podemos tener lo que serían los aumentos de voltaje. Es muy similar al anterior, pero con la diferencia que en lugar de bajar, aquí el voltaje sube. Obviamente no va a subir tanto como que fuera un trasciente, y tampoco va a ser tan rápido, pero sí va a ser, digamos, va a dar problemas, y su duración puede ser bastante más larga que lo que es, de hecho, mucho más larga de lo que sería un trasciente. Entonces, digamos, aquí es un aspecto clave que estamos tomando en cuenta. En el caso de un trasciente estamos hablando de valores muy cortos de tiempo, pero valores muy altos de voltaje. En el caso de los
aumentos o caídas de voltaje, pues estamos hablando en términos generales de valores, incrementos o caídas de voltaje no tan grandes, pero de mayor tiempo en su duración. Otro tipo de problema eléctrico son las interrupciones. Aquí, por ejemplo, tenemos una onda que tal vez no está muy bien el dibujo, pero es interesante. Está trabajando la onda y de repente se cae el voltaje. Si, por ejemplo, ese voltaje es menor del 10% de su valor nominal, entonces se define como una interrupción. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema de 220 y el voltaje llega a un valor de 15 voltios, entonces prácticamente se considera como una interrupción. Otro problema eléctrico también muy común es el famoso flicker, que nos referimos a lo que es el parpadeo en las lámparas. Cuando vamos a una instalación y encontramos que esas lámparas están frecuentemente oscilando y nos producen un efecto molesto para el ambiente, básicamente estamos hablando de que tenemos un problema tipo flicker. Esto es básicamente que no existe una uniformidad en las formas de onda del voltaje o de corriente, entonces que a veces es mayor, a veces es menor y así sucesivamente, y eso nos va a provocar entonces ese blinking o digamos, cambio constantemente en nuestras lámparas. Eso, entonces, como digo, pues también es un problema que se debe evitar. Luego, pues, vamos a entrar a otro problema muy común ahora, que son las armónicas, la distorsión causada por las armónicas. Como vemos acá, en este caso, tenemos una onda de voltaje. Esa onda de voltaje, si no tuviéramos distorsión, que lo tenemos aquí representado por THD igual a 0, vamos a encontrar que es una onda sinusoidal perfecta. Sin embargo, al existir distorsión, en este caso de un 7.97%, vamos a encontrar una deformación de esa onda. ¿Qué son en términos generales entonces las armónicas? Como todos sabemos, pues básicamente el voltaje y la corriente se distribuyen de manera senoidal cuando estamos hablando de corriente alterna, como hemos mencionado. Aquí en nuestro sistema estamos hablando de que esa transmisión se realiza a 60 ciclos por segundo, o sea, 60 Hz. Quiere decir que en un segundo voy a tener 60 de esas ondas, ya sea de corriente o de voltaje, digamos, transmitiéndose hacia la carga. Sin embargo, vamos a encontrar que con el desarrollo de la economía digital, que estamos hablando ya de todo lo que son equipos como computadoras, UPS, equipos de control, etcétera. Estos pues básicamente son equipos que trabajan a base de una corriente directa, entonces, como es corriente directa, entonces la corriente alterna de alguna manera las alimenta, pero no es, digamos así, una conversión óptima en la cual entonces nos va a dar ciertos problemas a nivel técnico. Y estos son en términos generales armónicas. Aquí lo vemos a nivel gráfico, podemos encontrar una onda perfectamente senoidal, decimos que se está transmitiendo a una frecuencia fundamental, en este caso estamos hablando de 60 Hz, tendremos 60 Hz, si estuviéramos en la parte en Europa serían 50 Hz, pero sería esta la manera con que se está transmitiendo, digamos, la energía, ya sea en voltaje y corriente. Para términos generales, les voy a decir que las empresas generadoras de electricidad y las transportadoras toman mucho cuidado en el valor, en mantener bastante exacto el valor de la frecuencia, y entonces por lo general, digamos así, va a ser un valor, quizás el valor más constante que se pueda mantener. Si tenemos un sistema de 60 Hz, se va a mantener siempre 60 Hz o muy cercano a eso, ¿verdad? Entonces eso básicamente pues nos va a permitir que tengamos una calidad en la transmisión de energía. Sin embargo, cuando llega la carga, y si es una carga, como digo, digital, como una computadora, como unos motores, como controles de algunos motores, básicamente estamos hablando del voltaje, vamos a encontrar que el voltaje en la carga va a sufrir una deformación, tal como lo vemos aquí
en la segunda gráfica. Y de igual manera, como el voltaje, también vamos a encontrar que la corriente también va a sufrir una deformación al pasar sobre la carga o sobre el aparato que estamos alimentando. Entonces, en términos generales, vamos a encontrar que las armónicas usualmente no deberían de existir, ¿verdad? Porque la transmisión es, como dije, siempre en base a una frecuencia fundamental que es de 60 Hz. Sin embargo, como existen cargas digitales, entonces vamos a tener la inducción de otras ondas, ya sea de voltaje o de corriente, que nos pueden afectar. En este caso, por ejemplo, tenemos una gráfica que básicamente se refiere a que en el tiempo de 60 Hz se van a inducir acá 3 ondas, es decir que estamos hablando que esas 3 ondas se van a tener una frecuencia de 180 Hz, es decir, dicho de otra manera más sencilla, que en el tiempo de que nos llega una onda en condiciones normales, en la carga, aparte de esa onda, se van a generar 3 ondas a una frecuencia de 180 Hz. Esto entonces se dice que es una armónica de orden 3. Y si, por ejemplo, ya dependiendo del tipo de carga, tenemos que en lugar de formarse 3 armónicas, se generan 5, entonces estamos hablando de una armónica de orden 5. Al final pueden existir varias armónicas dependiendo del tipo de carga. Y esas armónicas al final lo que van a hacer es deformarnos la onda fundamental. Es decir, que nuestra onda senoidal, que originalmente estaba a 60 Hz, va a ser afectada por otras ondas que está induciendo. En este caso del ejemplo, una onda una armónica de orden 3, que significa que nos va a generar 3 ondas en el tiempo, digamos, normal, y una armónica de orden 5, que significa que nos va a generar 5 ondas en el mismo tiempo. Eso obviamente lo que nos está provocando es una distorsión de la onda. Ya no vamos a tener nuestra onda senoidal, sino una onda deformada totalmente. Siguiendo con el tema entonces de armónicas, podemos hablar de lo que sería el factor K. Y el factor K no es otra cosa más que una clasificación del efecto que tienen las armónicas en una instalación. Si por ejemplo estamos hablando que una instalación solo tenemos lámparas incandescentes, calentadores de resistencias, planchas, motores, sin equipos electrónicos, entonces podemos decir que esa instalación tiene un factor K igual a 1, es decir, que no tiene ningún efecto las armónicas o no existen las armónicas en esa instalación. Si pasamos al siguiente renglón, estamos hablando que si ya tenemos lámparas de descarga, digamos, tipo, digamos, lo que sería gas neón o lo que sea. Tenemos también, si tenemos, por ejemplo, UPS con filtros de entrada, equipos de calefacción, equipos de estado sólido, PLCs, etcétera. Entonces ya podríamos decir que esa instalación es de grado 4. Dicho de otra manera, es una instalación que ya va a tener cierto efecto de armónicas, ya estará afectada por las armónicas. Si, por ejemplo, vemos el siguiente renglón, que son equipos de comunicaciones, UPS sin filtros de entrada, podríamos clasificar esa instalación como factor 3, es decir, que va teniendo un efecto mayor de las armónicas. Si nos vamos más abajo todavía, estamos hablando de servidores, variadores de velocidad, conectores, cargas más fuertes a nivel electrónico, podríamos hablar de un valor de un factor K de 20, o 30 o 40, o dicho de otra manera, estamos hablando de que de alguna forma, mientras más grande sea ese factor K, mayor va a ser el efecto de las armónicas en la instalación. Otro problema también que podemos incluir dentro de la parte de la calidad de energía es el factor cresta. El factor cresta, como dijimos anteriormente, cuando nosotros transmitimos la energía, ya sea en corriente o en voltaje en forma senoidal, vamos a encontrar que el valor máximo va a corresponder a 1.41, el valor promedio. Eso, si lo vemos a nivel gráfico acá,
de alguna manera, donde viene la flecha roja, vamos a encontrar que ese valor, ese factor cresta va a ser 1.41, prácticamente nos va a generar algún nivel de ruido, pero muy poco. Pero si estamos hablando de otra forma de onda, por ejemplo, que vemos acá, que nos va a provocar un nivel de 6.02 decibeles, por ejemplo, o bien de otra que tenemos aquí que nos va a provocar 4.77, aquí estamos hablando ya que el factor cresta ya no va a corresponder a 1.41, entonces media vez se tiene un valor diferente, entonces esto ya nos va a traer problemas. ¿Y qué problemas van a hacer? Pues básicamente se van a traducir en ruidos y vibraciones en los equipos. O sea, muchas veces tenemos equipos funcionando y vamos a empezar a oír ruidos raros, o bien que el equipo se está moviendo más de la cuenta, entonces básicamente eso puede ser atribuible a que ese factor cresta no corresponde al valor que debería corresponder, que sería 1.41. Otro factor también relacionado con lo que es la calidad de energía, nos referimos a lo que es el factor de potencia, un bajo factor de potencia. Como ustedes recordarán, y por eso pongo el ejemplo muy clásico del tarro de cerveza, nosotros vamos a encontrar que básicamente ese tarro de cerveza va a estar lleno por espuma y por cerveza líquida, básicamente. La cerveza líquida corresponde a la potencia real, o sea, los watts, y la espuma corresponde a la potencia reactiva. Es decir, que de alguna manera la potencia reactiva no nos sirve para mover un motor o lo que sea, pero de alguna manera nos está ocupando o nos está, digamos, haciendo ocupando un valor dentro de lo que sería nuestro equipo de transformación, nuestro banco de transformadores, por ejemplo, y también nuestros cables donde está circulando. Por consecuencia, entonces, la idea es que la potencia real sea lo más grande posible. Es decir, que lo ideal sería que ese vaso que vemos ahí, ese tarro de cerveza, estuviera lleno totalmente de cerveza y no tuviera espuma. Sin embargo, la realidad no es así. Y el factor de medir esa relación entre potencia real con respecto a potencia total, pues básicamente es lo que se conoce como el factor de potencia. Si estamos hablando, por ejemplo, en términos generales del factor de potencia, es lo que se conoce como el coseno phi. Si ese valor es por abajo de menos de 50, digamos, 0.50, va a ser un valor que nos va a traer serias consecuencias dentro de la instalación. Es decir, que la instalación no va a operar bien, vamos a encontrar una serie de efectos raros, desbalances dentro de las fases, una serie de elementos. Si estamos hablando de, por ejemplo, cuando son valores mayores de 0.60, 0.70, ese factor, el equipo va a trabajar, sin embargo, va a estar utilizando más energía reactiva de la que podría necesitar. Y por consecuencia, entonces, eso nos va a traer como consecuencia una penalización de la distribuidora. Dicho de otra manera, es que si estamos hablando de factores de potencia de 0.9 para abajo, el equipo va a trabajar, pero vamos a tener una penalización de la distribuidora porque se está cargando más de lo que deberíamos de cargar nuestro sistema. Ahora bien, si ese factor es abajo del 50%, pues aparte de que nos va a penalizar la distribuidora, también nos va a traer consecuencias en un mal funcionamiento de nuestro equipo. En resumen, entonces podemos hablar que de los problemas eléctricos, el número 1 podría ser el aumento de voltaje, en cierta medida. Podemos hablar también del número 2 de lo que sería un trasciente, es decir, de un valor, un cambio de valor en el voltaje muy alto y muy rápido. Podemos hablar también de las armónicas que hemos hablado, de que son situaciones que se dan por el hecho de que existen cargas digitales, o sea que estamos alimentando cargas o equipos digitales. Entonces eso nos va a dar cierto efecto. ¿Cómo las calificamos? Pues en función del factor K nos va a determinar qué tanto efecto de armónicas va a tener la instalación. Si es un factor de 1, un factor K de 1, vamos a encontrar que no tiene ningún efecto. En cambio, si es un factor de
30 o 40, vamos a encontrar que sí tiene gran efecto las armónicas dentro de nuestra instalación. Y esas armónicas, obviamente, como digo, son ondas inducidas que no se van a quedar en nuestra instalación, sino al contrario, van a pasar por nuestra instalación, nos van a consumir una serie de recursos, nos van a calentar los equipos y todo, y se van a introducir dentro de lo que sería el sistema de la red, digamos, de todo nuestro sistema eléctrico. Es decir, que no solo nos va a afectar a la instalación, sino también es una fuente para afectar a otros usuarios. El otro efecto dentro de los problemas eléctricos es la caída de voltaje que hablamos, que similar a la que sería el aumento, en este caso son caídas de voltaje que de alguna manera van a tener una mayor duración y por consecuencia nos va, digamos, nos debe, digamos, afectar nuestros equipos. Esto, por ejemplo, las caídas de voltaje se dan sobre todo cuando tenemos circuitos muy largos. Si, por ejemplo, yo tengo una instalación que está, que dijera yo, a unos 30 kilómetros de la última subestación, posiblemente voy a tener una caída de voltaje. Entonces voy a requerir ahí que de alguna manera el distribuidor me instale algo para garantizarme que el voltaje sí va a ser el que yo necesito. Y por último encontramos lo que sería la interrupción, digamos, básicamente es cuando conocemos vulgarmente como que se fue la luz. Recordemos que en este caso, si el voltaje baja, digamos, a un menos, digamos, un valor de 10%, pues entonces estamos hablando de que ya se considera como una interrupción. Ok, entonces, como ven, hemos hablado de una serie de elementos o eventos que nos van a determinar la calidad de energía. Ahora bien, todo eso, pues, ¿qué problemas o qué efectos tiene? Pues vamos a ver principalmente cuál es la mayor ocurrencia de estos problemas. A nivel de un estudio que se hizo en Estados Unidos, se encontró que aquí lo tenemos solo como referencia, porque aquí en Guatemala no tenemos ese dato, pero sí podemos aplicarlo muy bien, en cierta manera, porque el comportamiento podría ser similar. Encontramos que a nivel de tener caídas o picos de voltaje, es más o menos un 11%, y suspensiones o idas de luz, 0.5%, o sea que entre estos dos elementos de variaciones de voltaje estamos hablando de un 11.5%. Ahora bien, si hablamos de transientes de impulso, estamos hablando de un 39.5%, y si hablamos de transientes digamos estos de ring wave de onda completa, vamos a encontrar que son 49%. Dicho de otra manera, para simplificar las cosas, que a nivel de los eventos más comunes que se tienen, estamos hablando de transientes. Los picos, las caídas, cuando se va la luz no es tan común, sino que realmente lo más común va a ser los transientes. Los transientes son muy importantes porque como son muy rápidos, a veces no se miran. Y al no verlos, pues simplemente queremos que todo anda bien y de repente el equipo nos va a fallar. Entonces es importante, digamos así, que es quizás la variable más importante de ponerle atención, es a ver qué instalamos para protegernos de los transientes. Ahora bien, ¿qué efectos o cómo se traducen esas fallas? Pues básicamente, si lo vemos desde un punto de vista operativo, vamos a encontrar, obviamente vamos a tener fluctuaciones de voltaje. ¿Qué significa eso? Que si tenemos un sistema de iluminación que está el voltaje oscilando a cada rato, pues entonces vamos a tener ese flicker que hemos hablado. O bien, si tenemos un equipo que trabaja a 220, pero que el voltaje real está llegando a 180, no nos va a trabajar, por ejemplo. De igual manera, esto también nos va a hacer que no trabajen bien si estamos hablando de equipo digital, por decirles algo, computadoras, PLCs, sistemas de automatización, sistemas SCADA, que ahora ya son más comunes, no nos van a trabajar. También vamos a tener un sobrecalentamiento en los motores, en los cables, etcétera, por las fallas, vibraciones en los motores que de alguna manera pues nos van a hacer que ese motor se deteriore más rápido que su vida útil.
Vamos a encontrar también ruidos en el caso de transformadores. Falsa operación de dispositivos, esto es importante. A veces tenemos un sistema y no sabemos por qué se disparó un flipón, y básicamente muchas veces es porque la calidad de energía no es la adecuada. Y eso, pues, si lo vamos a nivel también de relojes digitales, vamos a encontrar que entonces que esos relojes digitales no van a funcionar. Es decir, que si tenemos un sistema, un proceso que debe trabajar 5 minutos, posiblemente ese tiempo se va a deformar y puede ser que funcione en 4 o que funcione en 6, con lo cual vamos a tener problemas en nuestro proceso. Y otros aspectos, pues puede llegar hasta provocarnos incendios. Es decir, que como hablamos, son una serie de efectos que a veces no los detectamos. No, solo los detectamos cuando nos fallan los equipos y a veces no sabemos por qué nos fallan los equipos. Ahora bien, desde el punto de vista económico, pues obviamente esto, cuando tenemos una mala calidad de energía, esto nos representa un incremento de pérdidas y también un incremento de las ineficiencias de nuestro equipo. Vamos a consumir al final más energía. Vamos a comprar más energía de la que realmente necesitamos. También vamos a tener un incremento de potencia. Es decir, si por ejemplo yo tengo un banco de transformadores de 500 kVA, pero tengo una mala calidad, puede ser que la carga de ese transformador se alcance más rápida que si yo tuviera un sistema eficiente de energía, una buena calidad de energía. También vamos a tener, obviamente, la interrupción de procesos, y eso nos va a representar que vamos a tener que utilizar más recursos, tantos como materiales, personal, etcétera. Yo recuerdo el caso de una empresa, de una industria que hacía leche, y cuando estaba pasteurizando la leche, a cada rato tenía problemas de voltaje, y entonces, ¿qué pasaba? Pues simplemente el tanque de pasteurización se bloqueaba y el proceso se arruinaba y había que tirar la leche, así de sencillo. Y esa leche obviamente no podemos venderla, ¿verdad? También, como dije, vamos a requerir más energía, equipos más grandes. Quizás podríamos ser más eficientes, vamos a requerir menos energía, pero si no tenemos una buena calidad de energía, pues entonces va a requerir que nuestros equipos sean mayores, de mayor tamaño y por tanto más caros. Vamos a también estar sujetos a penalización de las distribuidoras, básicamente. Obviamente el factor de potencia o otra serie de cuestiones que al final vamos a tener que pagar y va a ser más caro. Ok, entonces, cuando hablamos de la mala calidad de energía y sus impactos en los costos, pues obviamente nos va a afectar los costos de producción fundamentalmente. Vamos a ser, si tenemos mala calidad, vamos a ser menos competitivos dentro de nuestro mercado. Vamos a también tener costos de personal ocioso, porque como les decía, en este caso de esta industria que hacía leche, pues obviamente se arruinaba el proceso, había que tirar la leche, limpiar los tanques, y unos los hacían y otros pues que tenían que hacer otro tipo de trabajo, pues solo se quedaban viendo porque obviamente no podían hacer nada más. Entonces también se incrementa el costo a nivel de personal ocioso, costos de rearrancar nuevamente procesos. Los que trabajan en producción me contarán lo difícil que puede ser rearrancar este tipo de cosas. El equipo se daña también, es muy importante eso. Muchas gentes a veces creen que el equipo sigue operando, pero el final nos va a dañar cuando se nos va a dejar de funcionar, mejor dicho, cuando menos lo esperamos. Quizás un equipo que tiene 20 años de vida, tal vez no va a trabajar 10. Y obviamente eso nos va a también traer una serie de costos indirectos, por ejemplo, penalizaciones con clientes. Es decir, si por ejemplo yo soy una empresa exportadora y que tengo que enviar productos a Estados Unidos y tengo una mala calidad de energía, entonces, ¿qué va a pasar? Pues no voy a poder enviar mi producto y eso me va a traer penalizaciones con los clientes y después tal vez ya no me compren. Bueno, aquí pues unas gráficas, como digo, son de nivel de fuera de Guatemala, porque lamentablemente todavía no tenemos digamos, el detalle para tener todas estas gráficas, pero por ejemplo, aquí tenemos una gráfica que es en Europa, está en euros por kilovatio.
de los daños por mala calidad de energía. Tenemos varias industrias, acero, cemento, papel, industria química, empresas de servicio y equipo médico. Entonces, si por ejemplo hablamos de que tuvimos una suspensión que duró 3 horas, básicamente el efecto va a ser diferente para cada tipo de empresas. Quizás a nivel de producción de acero no va a ser muy significativa, pero si por ejemplo hablamos de lo que sería la industria química, por ejemplo, vamos a encontrar que básicamente ese costo, esa salida de 3 horas nos va a representar cerca de 50 euros cada kilovatio. Si estamos hablando, por ejemplo, de una empresa que tenga 100 kilovatios, se pueden imaginar ustedes entonces 50 por 100, vamos a tener básicamente cerca de $5,000, 5,000 euros, lo que nos va a costar esas 3 horas de salida, por ejemplo. Si por ejemplo lo vemos otro a nivel de, por ejemplo, de sensibilidad en los voltajes por variaciones de voltaje, podemos encontrar acá, digamos, la empresa de textil va a ser menos afectada que si estamos hablando de una empresa de semiconductores. Los costos son enormes. A nivel por ejemplo, de costo de interrupción que tenemos en comercios e industrias en Estados Unidos, encontramos, por ejemplo, si tenemos una interrupción de 4 horas sin aviso, esto nos va a costar $74.84 por kilovatio hora. O sea que si estamos hablando, vuelvo a insistir, de una instalación que tiene 100 kilovatios, esa interrupción sin aviso nos va a costar básicamente casi $7,500. Si estamos hablando de una salida momentánea, por ejemplo, nos puede costar $11 el kilovatio, y estamos hablando de 100, estamos hablando básicamente de $1,100, digamos, cada interrupción. O sea que al final todo esto nos cuesta plata, y si vamos a tener a lo largo de un mes muchos efectos de mala calidad de energía, entonces obviamente nos va a costar un dineral. Es importante considerar en este caso que en Europa, en Estados Unidos, más o menos se considera que el costo anual de la calidad de energía equivale a un 4 a 6% del costo de producción. Es decir, que si estamos hablando de que si yo tengo una producción en términos de plata, por decir algo de $1,000,000, estamos diciendo que el costo de esa instalación en calidad de energía, por mala calidad de energía, nos está costando entre cerca de $40,000 a $60,000 por año. O sea que, como ven, sí es un efecto importante entre lo que sería nuestro ahorro de costos si estamos en esa política o esa estrategia de ver cómo reducimos costos. Por consecuencia, entonces, ya casi terminando, podemos hablar entonces de qué estrategias tenemos para corregir la calidad de energía. La primera estrategia, vamos a hablar de reducir las variaciones en la fuente de energía. Es decir, que donde se produce la energía, que serían en las plantas generadoras, esas variaciones se reduzcan. Esto, pues, de hecho, se hace así, digamos, todas las empresas generadoras tienen restricciones en las cuales tienen que mantener el grado de calidad de energía, sus valores de voltaje en cierto nivel, para que entonces de alguna manera se garantice que están entregando una buena energía a sus usuarios. Si eso no ocurre, pues entonces son sancionados. En este caso, el mercado mayorista se encargará de poder afectar a estos clientes que no están produciendo la energía como se debe. La segunda estrategia es también aumentar la tolerancia de los equipos, es decir, aumentar que la carga sea menos sensible a las variaciones de voltaje. Obviamente, esto significa que si yo tengo un motor, por ejemplo, y que puede trabajar un 10%, un más o menos 10%, si el equipo lo hace para que trabaje más o menos 20%, pues básicamente va a ser una estrategia para mantener y corregir la calidad de energía. Sin embargo, esto pues básicamente no va a depender de nosotros, sino va a depender de los fabricantes. Y usualmente los fabricantes también miran cómo se pueden reducir costos y hacen sus equipos de alguna manera, pues
digamos, si no óptima, pues casi óptima. Y entonces estamos hablando de que muchos equipos vienen a trabajar con una tolerancia más o menos, más o menos 10, o si estamos hablando de equipos más sofisticados, estamos hablando que vienen con una tolerancia de más o menos 5%. Y la otra estrategia, pues, es colocar un equipo de interfaz entre la fuente y la carga. Obviamente este equipo de interfaz, ¿quién lo va a colocar? Pues tiene que ser el usuario final. Es decir que aquí hemos hablado de una serie de estrategias, de eventos, como las armónicas, como los trascientes, etcétera. Y entonces tenemos que poner equipo para protegernos de esos eventos. Y esos equipos obviamente los tiene que instalar el dueño de la instalación. Ok, entonces por consecuencia, prácticamente aquí hemos llegado casi al final de la presentación. Las estrategias, como digo, pues se van a traducir a nivel si estamos hablando a nivel de usuario, al nivel 3, o sea, a lo que va a ser a colocar un equipo de interfaz. Hay una serie de medidas, soluciones que se utilizan. Eso pues básicamente les dejo como inquietud. Los vamos a ver en el seminario que estará a fin de mes trabajando, y entonces vamos a, como digo, ahí a ver qué medidas hay para cada una de los eventos que se puedan ocurrir. Les dejo con esa inquietud. Sin embargo, antes de concluir y entrar a la fase de preguntas, pues tenemos algunas reflexiones. Primero, reflexión es que básicamente cuando estamos hablando de calidad de energía, es recomendable tener un equipo de medición que nos permita medir no solo los parámetros de consumo, lo que sería energía, o sea, kilovatios hora, y potencia, o sea, lo que sería kilowatts, sino que realmente hay, digamos, medidores que ya nos miden una otra serie de valores. Por ejemplo, nos miden corrientes, nos miden factores de potencia, nos miden armónicas. Entonces, es importante instalar estos medidores. Las empresas distribuidoras no lo van a hacer porque a ellos les interesa básicamente, su compromiso es hacer una medición comercial, o sea, con propósitos de costo, digamos, de cobrar, digamos, la energía y la potencia que está entregando. Pero a nivel de instalación de usuario final, entonces sí es importante pensar en instalar equipos de medición que nos den otra serie de valores para poder monitorear cómo se comporta nuestra instalación en lo referente a la calidad de energía. También es importante entonces, ya cuando se tiene la medición y todo, tener claro qué tipo de anomalía es y entonces así poder tener una solución adecuada. Por ejemplo, si yo tengo trascientes, entonces es imposible que mi trasciente vaya a ser solucionado con un UPS, ¿verdad? Mucha gente dice, hay trascientes, póngale UPS, pero realmente no es así, porque el UPS está orientado más para variaciones más pequeñas de voltaje, los picos y las caídas de voltaje o el fliqueo. Pero entonces, como digo, es importante entonces saber qué equipo utilizar para cada tipo de anomalía. Y obviamente tenemos que empezar a saber qué tipo de anomalías son las que tenemos. Esto es importante. La otra reflexión que es importante llevar o tomar en cuenta es que en las instalaciones debemos de llevar un registro de los eventos ocurridos. Tenemos que ver básicamente qué está pasando más seguido para que en base a eso tomar las medidas de corrección. Pero sí tenemos que acostumbrarnos a llevar estadísticas, porque realmente esa estadística es la que nos va de alguna manera a dar la solución y también justificar ante nuestros jefes que se cumple, por ejemplo, un filtro para un supresor de picos en caso de trascientes, o bien un filtro para reducir las armónicas. Entonces es importante de alguna manera llevar ese registro de los eventos ocurridos. Otro aspecto también es importante es que de alguna manera poder contabilizar las pérdidas en la producción por los eventos eléctricos. En términos generales, vamos a tener que si nosotros de alguna manera contabilizamos cuánto nos cuesta una salida de un proceso, que se nos ha arruinado el proceso, y eso lo vamos totalizando al nivel del año, básicamente podría ser un platel. Y eso nos va a servir para justificar ante nuestros jefes que sí es necesario invertir en equipo para protección, para mejorar la calidad de energía.
Si nosotros no llevamos control de nada, pues nuestros jefes no nos van a creer que tan grande es el efecto de tener esos problemas. Entonces sí es importante entonces ir contabilizando este tipo de eventos para luego poder justificar la inversión en equipo de protección. Otros aspectos que son importantes, pues básicamente tenemos que tomar en cuenta que los dispositivos que se utilizan para mejorar la calidad de energía son elementos que se van gastando. Es decir, que no pensemos, por ejemplo, si estamos hablando de un equipo que nos va a tardar toda la vida, no. Si tenemos más eventos que nos afecten la calidad de energía, pues ese equipo se va a ir gastando primero. Entonces eso es importante. Tenemos que tener una mentalidad que los equipos que compramos no son eternos, sino que realmente son desgastables, se van gastando. Su vida útil se recorta. Otros aspectos también que es importante cuando consideramos la calidad de energía, pues estamos hablando que la calidad de energía no solamente tiene un efecto en la producción, sino también en otra serie de activos, digamos que pueda tener la industria, que esos activos al final, si no los cuidamos, se nos van a dañar más rápido. Y también es importante lo que es la seguridad de las personas. Si tenemos calidad de energía, pues entonces la seguridad de las personas también va a estar de alguna manera más protegida. Y si queremos extendernos un poquito más, que no lo menciona acá dentro del punto 6, pues también podemos decir que hasta nos puede ayudar un poquito mejor al ambiente. O sea, si tenemos mejor calidad de energía, vamos a tener más eficiencia, y si tenemos más eficiencia, vamos a tener menos impacto en nuestro medio ambiente. Y por último, digamos, esto es muy importante. Antes de instalar cualquier dispositivo para mejorar la calidad de energía, debemos asegurarnos que nuestro sistema eléctrico debe contar con un sistema de tierra física adecuado. Es decir, que aquí la medida que se maneja es de que yo tenga un sistema de tierras, de redes, que de hecho, digamos, esto lo vamos a ver también en detalle en el siguiente curso, la siguiente presentación, pero que si más o menos estamos hablando de que ese sistema de tierras debemos garantizarnos que sea menor de 5 ohmios. Con eso estamos garantizando entonces que el sistema de tierra es adecuado y que de alguna manera estamos protegiendo adecuadamente nuestros equipos y nuestras personas. Y ya con eso entonces ya podemos empezar a poder instalar equipos que nos ayuden a mejorar la calidad de energía. Dicho de otra manera simple, si no hago una inversión, no tengo una adecuada tierra física, de nada me sirve tener una serie de dispositivos para mejorar la calidad de energía, porque de alguna manera mi base va a estar débil.